Buenas noches. Esta clase es para primer año de práctica docente de la Escuela de Arte de Campana. Vamos a comenzar con el foro de la clase anterior, de la última clase, que les estuve hablando el 25 de septiembre sobre el Reglamento General de Escuelas, y vimos la organización y las funciones del equipo directivo sobre todo, y se da énfasis en esa parte, ¿sí? Y voy a leer los comentarios para que podamos aprovecharlos a los compañeros que estuvieron comentando o haciendo alguna pregunta. Alicia dice: buenas noches, profe, bastante amplio todo el contenido de la clase. Me resulta curioso el recordar mi experiencia como alumna. Solo recuerdo una ocasión en que una directora cubrió una clase por falta de una maestra. En algunas ocasiones, a falta de la maestra, se repartía el curso, que podía llegar a ser de 30 alumnos, y en otros salones. Viéndolo en retrospectiva, hace reflexionar sobre cómo el personal de turno no daba abasto para cubrir las necesidades de lo que es una situación imprevista, ¿sí? En la mayoría de las escuelas se puede hacer esto de repartir los alumnos cuando falta algún docente, sobre todo cuando estamos hablando de nivel primario, ¿sí? Hay una repartija de alumnos. A veces hay familias que se enteran que la maestra no va a venir o faltó un día y ya saben que la maestra está enferma, entonces decide la familia no enviarlos a la escuela, ¿sí? Puede pasar, y a veces el número de 30 alumnos o de 35, según el grado cuantos sean, se puede ver reducido un poco cuando hay conocimiento de la falta, de la ausencia de la maestra. En ese caso se dividen y cada docente de aula se hace cargo de alumnos. Pero también hay otras formas de organizarse. Por ejemplo, pasa también que hay maestras que están en hora institucional. Por ejemplo, una maestra que tiene educación física en la primera hora. Entonces esa maestra tiene que ir y hacerse cargo del curso que está sin maestra, ¿sí? En la segunda hora tiene la de segundo grado, educación artística. Tiene hora institucional, entonces la de segundo grado va hacia el grado que no tiene maestra y se hace cargo de ese curso, ¿sí? Eso también puede pasar, que la docente que se encuentre en una hora institucional sin alumnos a cargo tenga que ir a hacerse cargo del curso donde que no tiene docente. Cuando no hay esas alternativas, porque a veces también los salones son muy chicos y no se pueden repartir los alumnos, o no considera el directivo que es la mejor forma, yo considero que no es la mejor forma repartir a los alumnos en diferentes cursos, pero a veces esto se relaciona con el plan de continuidad pedagógica, que es parte del proyecto institucional. Recuerden este concepto, plan de continuidad pedagógica. ¿Qué quiere decir eso? El docente tiene la responsabilidad de prever con anticipación que posiblemente se va a ausentar en algún momento del año. Entonces tiene que dejar actividades o propuestas que puedan realizar sus alumnos sin la ayuda de un docente, que sean de repaso, que sean de resolución, de investigación, que lo puedan hacer solos de alguna forma o con la mínima ayuda de alguien. Entonces, ahí sí, si el docente ya dejó preparado, por ejemplo, una fotocopia con lo que tienen que hacer los alumnos cuando él falte o la docente falte, entonces los alumnos se reparten en diferentes grados, cada uno va con su fotocopia y tiene para trabajar durante ese tiempo, esas horas. El docente tiene que planificar una propuesta de actividades que pueda durar las 4 horas que tenía, o a lo mejor justo ese día ese curso tiene 2 horas de arte, entonces solamente son 2 horas que va a estar libre,
¿sí? Depende de la situación. Pero es responsabilidad de los docentes hacer esto del plan de continuidad pedagógica, ¿sí? Que no pierda la continuidad. Entonces, cuando el docente falta, tiene que dejar la continuidad de su enseñanza. Por otro lado, también, como docentes de arte, también tenemos la misma responsabilidad del plan de continuidad pedagógica. Entonces, hay que pensar con anticipación qué propuestas artísticas podríamos dejar para ese curso en caso que nosotros tengamos que faltar, ¿sí? Y esto hay que pensar actividades que se puedan adaptar en cualquier momento del año, ¿sí? Entonces, yo suelo hacer de explicarles a los estudiantes, a mis cursos, cuáles son las propuestas que yo dejo en caso de faltar, para que ellos tengan una idea previa cuando tengan que hacerla, ¿sí? A veces trato de dejar una hoja por cada uno, ¿sí? En un folio. Entonces, por ejemplo, a principio de año presento 3 propuestas que me van a abarcar 3 faltas, 3 faltas. Cuando voy faltando alguna vez que me enfermé o por algún motivo falté, entonces voy reponiendo esas propuestas que van faltando, ¿sí? Entonces, en primaria, la docente a veces elige no dar mi propuesta, no hacer continuidad pedagógica en artística y aprovechar mi falta o mi ausencia para hacer algo que ella necesita hacer con los estudiantes. Y yo siempre les digo, no tengo ningún problema en que hagan eso, pero si quieren usar la propuesta que yo dejé porque les facilita, porque les ayuda, porque le es de beneficio a la docente, para ella poder dedicarse a hacer otra cosa en ese momento, tiene la libertad de hacerlo. En secundaria es diferente, es más obligación todavía, aunque es obligación en los 2 niveles. Yo hablo mucho de primaria y secundaria porque tengo experiencia laboral en primaria y en secundaria, ya que en inicial hay muy pocas horas de plásticas y no tuve la posibilidad de trabajar. Pero en inicial también está la figura de la preceptora, ¿sí? Entonces, en ese caso también tenemos otro agente institucional que ayuda ante la ausencia de algún docente y la preceptora es docente también, entonces se puede hacer cargo de un curso. En secundaria tenemos las preceptoras, ¿sí? Pero las preceptoras también necesitan de esta continuidad pedagógica que los docentes deben dejar para que la preceptora pueda hacerse cargo del curso, pero también tener algo para brindarle a los estudiantes según la materia que les tocaba dar, ¿no? Y siempre tiene que ser una propuesta, una actividad que los alumnos puedan realizar sin la explicación específica del docente específico del área, ¿sí? Algo que ya vengan trabajando, algo que un texto para analizar, una propuesta de arte tiene que ser algo claro, sencillo, que lo entiendan. Entonces, esa es una parte del plan de continuidad pedagógica, contemplar las ausencias de los docentes. Bueno, todo esto me llevó a hablar Alicia con su comentario. Romina dice, buenas noches, profesor. Cuando comentó sobre los distintos perfiles que hay, me vino a la mente un colegio al que fui. Al ser grande, nuestro acercamiento con los alumnos, como alumnos en la secundaria con el equipo directivo era muy lejano. De todos los años que estuve, muy poco habré cruzado alguna palabra con los directivos. La diferencia fue grande cuando me puse a ver en el otro colegio al que fui, era más pequeño, pero me llevó muy buenos recuerdos de las preceptoras, la directora y la vicedirectora. Y aunque tampoco teníamos mucho acercamiento con la directora y vicedirectora, porque tenían una gran tarea y responsabilidades. Nos ofrecían su confianza, amabilidad y ayuda para cuando las necesitábamos. Ahí marcó una diferencia, ¿sí? Hay un perfil de directivos que se encierra en la dirección, ¿sí? Que es ausente, que no conoce a su institución, y hay otro perfil de directivos que trata
en medida de sus posibilidades y de sus responsabilidades y tareas, acercarse, hacerse visible y hacerse cargo de la institución, ¿sí? Y en este caso, Romina nos comparte su experiencia de haber vivido las dos formas. Y obviamente que la menor cantidad de alumnos facilita, una escuela que tenga menor cantidad de matrícula, facilita la buena relación o una relación más directa entre estudiantes y directivos y también entre docentes, directivos y estudiantes, ¿sí? Y con la comunidad. Siempre las escuelas más pequeñas tienden a tener una relación más íntima, por decirlo de alguna forma, y las escuelas muy grandes, obviamente es humanamente imposible que un directivo conozca a todos los estudiantes de una escuela enorme, ¿no? Eso depende también de la institución. Belén nos cuenta que la responsabilidad de todos, me parece, que es la clave para que todo salga como se planifica. Si cada uno pone su tiempo, es responsable, se puede lograr lo previsto. Siempre tenía la duda de quién quedaba a cargo si la directora no se presentaba. Cuando estaba en la escuela primaria y faltaba una maestra, me daba miedo en qué salón iba a terminar. Recuerdo que una vez sola la directora se puso frente al salón. Después siempre nos repartieron una pregunta. Si algún profesor terminó con su hora y no tiene otro compromiso, ¿lo pueden hacer quedarse con un salón por falta de una maestra? ¿O la obligación solo cae en la directora y en otras maestras al repartir los alumnos? ¿Sí? Bueno, de todo lo que dijo Belén, una cuestión es esto de que siempre dudaba quién quedaba a cargo ante la ausencia del directivo, que la ausencia de directivo a veces no es por enfermedad, no es porque está de licencia o porque no fue, sino que también los inspectores convocan a los directivos a muchas reuniones sobre la capacitación de los directivos, sobre la información, sobre el manejo de las instituciones. Entonces, cuando los directivos están convocados por inspectores, que suele pasar bastante, ahí también nos pasa que quedamos en ausencia de directivos y se tiene que hacer cargo el docente de mayor puntaje. Recuerdo una vez también esto que decía que la directora una sola vez se puso frente al grado. Bueno, eso depende, las escuelas dependen cómo sea su plan de continuidad pedagógica, ¿sí? Depende cómo hagan los acuerdos, las instituciones, ¿sí? Y en cuanto a la respuesta de su pregunta, yo se la respondí acá en un comentario, que la vuelvo a decir, si tu horario de trabajo terminó, no tenés que quedarte en la escuela, pero sí podés estar a cargo de alumnos que no sean tuyos. Por ejemplo, si llegas a un salón y una maestra tiene 10 nenes extras porque faltó otra maestra, nosotros como profesores nos tenemos que hacer cargo de esos 10 nenes extras. No es que le vamos a decir a la maestra, ay, no, estos 10 nenes, sacámelos porque no son míos. Porque los alumnos puse ahí, son de la institución y vos sos docente de la institución. Así como la maestra colabora, el profesor debería hacer lo mismo. Suele pasar que los profesores no se hacen cargo o llegan y dicen, ah, no. Por ejemplo, yo he estado en situaciones donde faltó un día de lluvia. Hay escuelas donde los días de lluvia, que llueve torrencialmente, los chicos suelen no ir. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Fueron en toda la escuela 15 chicos, entonces las maestras se juntan en un salón y juntan a los 15 nenes en un mismo salón. Y son días espectaculares para poder acordar, charlar y conocerse con el equipo de la institución, ¿sí? El día de lluvia, las escuelas que tienen por costumbre faltar los alumnos los días de lluvia, nos dan esa posibilidad de encontrarnos con nuestros compañeros de trabajo y tener un día distendido para poder charlar y hablar sobre la escuela, o también, ¿por qué no?, socializar, tomar unos mates, charlar, conocernos, que también es importante. Entonces, las dos cosas son importantes y nunca tenemos tiempo de eso. Entonces, un día de lluvia puede ser un momento ideal para juntarnos todos en un salón, para charlar. Entonces, esos 15 nenes, por ejemplo, que fueron, cada maestra les va asignando algo para dar. A lo mejor una maestra tiene 2, otra maestra tiene 4, otra 1.
Entonces cada maestra le da la actividad para hacer y bueno, mientras los chicos trabajan, las maestras pueden aprovechar ese tiempo para charlar. Eso puede pasar y a mí me ha pasado en esa situación que llego, ¿no?, a esa escuela y digo, hay 15 nenes. A mí me tocarían, no sé, de esos 15 darle la clase a 2 que son de sexto, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo como docente? Les digo, vayan ustedes, las maestras, sigan charlando, haciendo lo que tienen que hacer y yo me quedo con los 15 chicos. Las 2 horas les doy una clase especial para los 15, ¿sí? Esa era o es mi actitud ante una situación así. Obviamente que si llego y tienen 40 chicos todos juntos y me los quieren dar todos a mí, no va a ser la misma situación, ¿no? Tampoco voy a dejarme usar como quieran, ¿no? Pero sí poder colaborar. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, tenía 4 horas para trabajar, también me ha pasado eso. Entonces digo, bueno, 2 horas les doy 2 horas de arte a todos juntos, a los 15 juntos, y las otras 2 horas les dan algo a ustedes y yo me quedo también charlando con el equipo, ¿sí? Entonces son acuerdos que se hacen, pero también me he encontrado docentes especiales que llegan y dicen, bueno, mis 3 alumnos vengan a mi salón y se llevan los 3 alumnos, ¿no? Esas actitudes en los profesores también están, de no querer hacerse cargo de la situación o de colaborar, ¿sí? Que es, no sé, criterio común, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, nunca tenés la obligación de quedarte más de tu horario, salvo que por alguna situación quieras colaborar, ¿sí? En algún momento. Yo me he quedado más horas de las que me tenía que quedar para algún proyecto especial, para pintar alguna escenografía que me hayan pedido en alguna escuela o para alguna ocasión especial, ir horarios extras puede pasar y bueno, no hay problema, siempre que esté acordado con la directora, ¿no? Y que lo sepa. Natalia dice, buenas noches, profe, cuántas normas, cuántos pasos a seguir, y pensar que cuando iba a la secundaria todos pensábamos que el director era el que menos hacía. De todas maneras, no me quedaron dudas ante tanta información muy bien explicado y no se me hizo densa la clase para nada. Hubo cosas que me llamaron la atención porque no las sabía. Por ejemplo, que podemos llegar a ser nosotros directores por un día o por más de un día. Muy interesante. También que el director debe entrar a las clases a observar. Me dio una justificación para cuando veía a la directora que venía a la puerta, tomaba una silla y se sentaba a ver. Pobre de nosotros, pensábamos que lo hacía porque estaba aburrida o aburrido. Y en realidad era su deber. Sí, el directivo tiene el deber de observar las clases de sus docentes, de todos los docentes, ¿sí? Entonces, siempre podemos tener esa posibilidad que un directivo venga a observarnos. A veces puede venir a observar una clase, o a veces hay directores que tienen la linda costumbre, para mi gusto, de que van pasando y van mirando, abren la puerta, saludan, ¿qué están trabajando, chicos? ¿Qué están haciendo hoy? Bueno, vos, profe, qué bueno lo que están haciendo. Ay, escuché que, no, yo tenía una directora en una escuela que trabajaba que hacía mucho eso. Escuchaba y decía, ay, a ver, y entraba, ay, escuché que estaban haciendo tal cosa, qué interesante, o daba una opinión. Quizás no hacía una observación de toda la clase, pero estaba ahí atenta a lo que estaba sucediendo y valorizando la tarea, ¿sí? También por otro lado tenemos los directivos que a veces son confrontativos o te exigen cosas o tienen malos modales. También están esos directivos donde podemos tener un poco más de conflictos o que o nunca es suficiente lo que uno hace. Bueno, esas cuestiones también pueden pasar, ¿no? Como todas las relaciones humanas hay de todo y hay de todas las personalidades. Lara Agustina dice, hola profe, así como dijeron mis compañeras, considero que el trabajo en equipo de los directivos, como también la constante comunicación entre ellos, hacen que las cosas en la escuela salgan acorde a lo planeado. Esencial. Eso hace la diferencia en cualquier escuela. Si hay un equipo de directivos que se comunican, que se hablan, que acuerdan, que planean, que planifican,
Entonces realmente la escuela va a ser muy diferente a que haya un director que direcciona, que hace lo que él quiere, no consulta con el vicedirector, no hay comunicación, hay malos tratos. Obviamente va a cambiar totalmente la escuela. Recuerdo que en el colegio el que iba era chiquito y no estaba tan diferenciado los roles que ocupaban los equipos de conducción. Muchas veces le pedíamos directamente al director las cosas que están más específicas del secretario y es muy interesante saber que todos ellos tienen los mismos roles, ya que en ese tiempo no lo sabía. Gracias por la clase, todo esto estuvo muy bien explicado y no me quedaron dudas. Es verdad eso, cuando no está el secretario, el director tiene que hacer las tareas que le corresponden, ¿sí? Y esto de que si bien cada rol tiene algo específico, también se cubren mutuamente y todos tienen que hacer todo de alguna forma. Y tienen que estar comunicados, por supuesto. Agustina dice, buenas tardes, profe, como alumna y desde ese rol jamás me había puesto a pensar en el trabajo que debían o deben cumplir los directivos y docentes. Con esta clase que nos brindó y con la lectura del reglamento general, me doy cuenta que es mucho más difícil de lo que pensaba, pero que como alumna nunca me había dado cuenta. Siempre creí que era más simple. Con toda esta información pude sacarme varias dudas y me parece muy interesante, ya que son normas y pautas que el día de mañana, al lograr ser docente, vamos a tener que cumplir y tener en cuenta. Todo es muy amplio, pero el escucharlo a usted explicando, además de la lectura, es diferente y comprendí un poco más. Muchas gracias, creo que no es imposible si día a día nos esforzamos en la vocación como futuros docentes. Matías dice, a mí me llamó la atención que debían informar a los alumnos del reglamento, que no creo que sea muy necesario aclarar que es la primera vez en mi vida que me entero de algo. Muy bien, Matías, esta observación. Los alumnos deben tener conocimiento de las cuestiones que plantean la dirección. Los alumnos deberían saber cuál es el proyecto de la escuela. Los alumnos deberían saber que hay un plan de continuidad pedagógica. Los alumnos deberían saber que hay un reglamento, que hay un plan de convivencia, ¿sí? Un acuerdo de convivencia. Pero es verdad que muchas veces todo esto se torna, como veníamos hablando, algo burocrático y los alumnos nunca llegan a conocer realmente lo que hay en su escuela o lo que deberían tener en la escuela. Es como que hay una desconexión total entre el alumnado y los directivos, al menos en las escuelas grandes. Y dice, las rurales son más unidas, ¿no? O al menos presentan otro tipo de interés. Sí, depende siempre mucho de cómo es el directivo. Pero obviamente, como decíamos, las escuelas rurales o de isla, al ser más pequeñas, se torna todo más unido o más íntimo y uno llega a conocer a todos los alumnos y realmente llegas a ser docente de la institución porque conoces a todos los nenes y hay otra relación. Por eso yo fui eligiendo trabajar en escuelas rurales porque prefería hacerlo así. No por una cuestión económica, si bien hay un sueldo mayor al trabajar en escuelas rurales, yo no lo hice tanto por eso, por el sueldo, sino más bien por una cuestión de elección de lugar de trabajo, ¿sí? De hecho, me he ido a trabajar a escuelas re lejos y a veces, no sé si la proporción gasto de nafta y el pago extra por la ruralidad me convenía, pero realmente no hice la cuenta por las dudas. Lo hice porque, por convicción, por querer trabajar en una realidad diferente y porque, bueno, tuve la oportunidad de ir titularizando en horas. Cuando iba a titularizar preguntaba, ¿dónde hay una escuela rural? Y elegía esa, ¿no? Pero bueno, obviamente hay menos escuelas rurales que escuelas no rurales, entonces hay menos posibilidades de trabajo. Pero bueno, es muy linda experiencia, muy linda. Y después dice Matías, algo que quizás yo expliqué mal, porque dice, ¿y cómo se permite que un director se postule para tomar clases e incluso ser secretario con la cantidad de responsabilidades que ya tiene con un solo cargo?
en realidad no es que el director de la escuela rural toma el cargo de director, toma el cargo de secretario y toma el cargo de maestro y cobra por 3. No. El director de una escuela rural con poca matrícula, o en realidad no tan poca, porque por ejemplo una de las escuelas que yo trabajo tiene 5 grados, o sea, es una matrícula más o menos de 80 chicos, y el directivo no es que elige eso, ya viene impuesto. El directivo lo que hace es tomar su cargo de director y va a cobrar como director de escuela, pero además va a tener que cumplir la función de secretario y la función de maestro o maestra de grado, pero por el mismo precio, por el mismo sueldo de director. No es que cobra más, ¿sí? Y no es que toma más de un cargo, no tiene superposición, es un solo cargo que le asigna al Estado en, como la escuela teóricamente tiene pocos alumnos, le asignan dirección con grado a cargo, ¿sí? Y yo dije que tiene que cumplir las funciones de secretario porque no hay secretario, entonces también tiene que hacer el contralor, las licencias de los docentes, el cobro y toda esa cuestión, ¿sí? Entonces, es una sobrecarga laboral muy grande para una sola persona, pero no es que la persona gana el triple por hacer todo ese trabajo, ni que está teniendo superposición de cargos. No, gana como un director cualquiera, de hecho a veces gana menos que un director de otras escuelas, porque en el caso, solamente en el caso de los directivos, cobran un sueldo extra por la categoría de la escuela. Y la categoría de la escuela la da la cantidad de alumnos. Una escuela de primera categoría es la que supera 400 alumnos. Entonces, un directivo de una escuela de 400 alumnos que tiene vicedirección, que tiene secretario, que tiene a lo mejor bibliotecario, tiene muchos docentes, ¿sí? Que tiene personal, gana mucho más o un porcentaje bastante más elevado que un directivo de una escuela rural, que tiene que ser docente de grado, tiene que ser directivo y secretario. Por eso yo me sorprendo que se consigan personas que quieran cumplir esa función, porque es una función de mucha responsabilidad y, y lógica para mi punto de vista, desde el Estado, ¿no? Porque el primer vulnerado de esa situación es el alumno, los alumnos que tienen un docente que además de ser su docente es director de la escuela. Indefectiblemente en algún momento ese director va a estar afectado por las situaciones imprevistas de la escuela. Un accidente, un padre que viene a hacer un reclamo, un problema de edilicio, cooperadora, convocatoria de inspectores. Entonces, ese grado ya está siendo vulnerado porque le están sacando a su docente, porque el docente también es director. Pero no es una cuestión de decisión del directivo, es así desde el Estado, desde los inspectores que no hacen o no se gestiona o no sé dónde está la cuestión de que deberían cambiar esa modalidad según mi punto de vista, por supuesto. Bueno, Sasha dice, hola profe, leyendo los comentarios de mis compañeros encontré experiencias similares. Es obvio que como en cualquier aspecto de la vida hay personas para todo, pero que muchas veces uno siendo alumno de una institución juzga desde el desconocimiento, tal cual. Recuerdo una vez que en mi escuela secundaria estaban reparando desagües o algo parecido y en medio de la obra se largó a llover. Mientras dábamos clases, el aula empezó a inundar y el directivo vino a tapar el agujero con lo que tenía a mano. Yo en el momento me indigné mucho e hice un descargo en Facebook que le llegó a los directivos y al otro día cuando formamos el secretario hizo un comunicado frente a la escuela. Una especie de respuesta a mi reclamo, diciendo que los directivos se encontraban muy atareados y que las condiciones del establecimiento no ayudaban. Ahora es algo que entiendo con un poco más de empatía, entendiendo que no es fácil llevar adelante el rol del equipo de conducción. Tal cual. Y algo que tienen que saber, que el equipo de conducción, además de todo, se tiene que hacer cargo de la escuela, del edificio de la escuela.
¿sí? Se tiene que hacer cargo de que la cooperadora funcione, de que el Estado se haga cargo de las reparaciones, que insistir cuando se rompe algo, gestionar, hacer papeles, pedir para que arreglen el agujero que está en el techo, ¿sí? Entonces, hay mucha responsabilidad que recae sobre el directivo. No hay alguien que se haga cargo de la infraestructura de la escuela y que tenga ese rol y que se encargue de eso. No, es el directivo el que también tiene que gestionar, como si fuera poco eso. Tiene que gestionar, si la escuela tiene comedor, tiene que gestionar el comedor. Entonces realmente hay una sobrecarga de funciones y a veces cosas que no se pueden solucionar porque uno a veces le cuesta arreglar su casa. Imagínense tener una escuela enorme que tiene problemas, edilicios, y un Estado que por ahí no responde como uno quisiera, una cooperadora que no funciona bien. Entonces, es algo complejo, ¿sí? Es algo complejo. Igual hay directivos que se mueven y consiguen donaciones, hacen gestiones, y el directivo que trabaja, al final termina consiguiendo lo que necesita, pero a veces no es tan sencillo. Laura dice, gracias profe por la clase, no fue para nada aburrida, al contrario, súper interesante. Mi pregunta tiene que ver con el libro de actuación. Si tengo cargos en varias escuelas, ¿debo tener uno por cada escuela? No, la respuesta es que tenés que tener un solo cuaderno de actuación. ¿Por qué? No lo sé. Es muy complejo eso. A mí me ha sido muy complejo, porque un docente, un profesor, que no sea maestro de grado, el maestro de grado, por ejemplo, trabaja un cargo entero en una sola escuela, o a lo sumo 2 cargos. ¿Sí? Entonces 2 escuelas, entonces llevar un cuaderno de una escuela a la otra es más sencillo. Ahora, un profesor que trabaja en 7 escuelas, diferentes horarios, diferentes días, es más complejo llevar ese cuaderno de actuación para ser completado en cada escuela, encontrar en el momento adecuado al secretario que te lo llene. En teoría, el cuaderno de actuación debería pasar de mano en mano entre directivos. Entonces, el directivo de la escuela 2 sabe que vos trabajás en la escuela 3 y le pasa el cuaderno a la escuela 3, el directivo de la escuela 3 le pasa en la 7, que vos trabajás en la 7, pero eso no es real, no pasa, y el docente se tiene que hacer cargo de su cuaderno, de llevarlo y traerlo. No sé qué pasaría si tenés más de un cuaderno, la verdad, qué sé yo, mientras lo tengas escrito y sellado, me imagino que sirve igual. Pero bueno, en general tienen un solo cuaderno. Por ejemplo, en la escuela de arte, de Campana, en la que ustedes son alumnos, en la escuela de arte sí nos pidieron un cuaderno de actuación exclusivo para la escuela de arte. Entonces tenemos pero eso fue como una decisión institucional y a mí me parece que está bueno, pero en realidad no es así como se maneja en general. Buenas noches, dice Mariana. Concuerdo con los comentarios que compartieron mis compañeros y respecto a la clase me pareció muy interesante, ya que hay varias partes del decreto que desconocía completamente. Respecto al mismo, entiendo la importancia de participar en el proyecto institucional, ya que con el mismo se puede mejorar la condición de estudio de los alumnos mediante ideas y proyectos nuevos que se adapten a la nueva realidad que atravesamos como sociedad. Tal cual, el proyecto institucional es lo que le da vida e identidad a la escuela y todos nos gusta participar o nos debería gustar participar porque nos hace ser parte de esa escuela en particular y de aportar desde nuestro lugar lo mejor que se pueda. Bueno, con esto termino de redondear los comentarios sobre la clase anterior que hicieron ustedes. Les agradezco la participación, les agradezco las preguntas, buenos aportes. Así que muchísimas gracias y aliento a los que aún no están participando, que en la próxima clase empiecen también a participar, porque eso también, poner un comentario, una respuesta, una opinión, una pregunta, da cuenta de que se están interesando por la materia y que el trabajo que yo estoy tratando de realizar tiene una respuesta, si no, es como que, no sé, si están cursando, no sé si están ahí del otro lado, si están escuchando, si están entendiendo.
Entonces, por lo menos un comentario, por lo menos estar en contacto, hacer sus dudas, hacer su pregunta. Ustedes saben que tienen mi teléfono, tienen el grupo de WhatsApp, estoy accesible, no me molesta, ¿sí? Estoy para poder enseñar en esta modalidad, en esta circunstancia tan particular y haciéndolo de la mejor manera posible según mi propio criterio personal, ¿sí? Ustedes saben que las veces que intenté hacer Zoom en diferentes cursos, pasa que alguno no tiene señal, otro se desconecta, vuelve a entrar, alguien no puede en ese horario, le surgió algo, otros sí pueden estar. Entonces me parece como algo, el Zoom como algo que termina siendo como desigual, porque no todos tienen acceso a poder hacerlo. Entonces, esta forma de grabar el video, de dejarlo y que cada uno lo pueda ver en su momento y en su lugar, a mí me resultó como profesor la mejor estrategia, me pareció. Puedo estar equivocado, ¿no? Fue lo que elegí hacer en este contexto. Y esto de los foros y de los comentarios es la forma de una devolución de ustedes. Lo que no quita que también en algún momento nos podamos volver a encontrar por Zoom, tratando de hacer la mayor cantidad de alumnos posibles, pero creo que esta es una buena forma de mantener contacto, de hacer enseñanza, de poder explicarles los textos, no solo darles preguntas para contestar o trabajos prácticos sin sentido, sino que realmente yo les esté aportando desde lo que yo sé y desde lo que yo tengo que enseñar para que a ustedes les sea fácil, no sé si fácil, les sea más digerible la bibliografía que vamos dando, ¿sí? Así que, bueno, ahora continúo con la otra parte del decreto 2299. Continúo con el decreto 2299, el Reglamento General de Escuelas. Me vine a la parte donde dice profesor maestro, ¿sí? Este cargo que nosotros vamos a tener de profesores y algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Dice, es el personal docente de base de la institución que tiene a su cargo la ejecución del diseño curricular, ¿sí? Ustedes tienen que tener conocimiento que hay un diseño curricular para cada nivel, ¿sí? Para cada área, modalidad. Educación artística tiene su parte en el diseño curricular, sus contenidos para ser enseñados, sus objetivos, sus propósitos, sus orientaciones pedagógicas. Entonces, nosotros como docentes de arte tenemos la responsabilidad de basar nuestra enseñanza en el diseño curricular vigente, porque el diseño curricular puede ir variando, cambiando a lo largo del tiempo, y nosotros nos tenemos que mantener actualizados y trabajar con el diseño curricular actual, ¿sí? Y llevarlo a cabo en el aula o en el espacio donde se produce el acto educativo. ¿Qué quiere decir? Puedo enseñar fuera del aula, puedo ir al patio, puedo hacer un paseo. Bueno, hay diferentes momentos donde se puede enseñar y siempre tiene que estar enmarcada esa enseñanza dentro del diseño curricular y del proyecto institucional de la escuela. Eso creo que ha quedado más que claro porque lo he repetido un montón de veces. Bueno, responsabilidades del reglamento. 1. Promover en el ámbito de su competencia el derecho a la educación. Nosotros somos agentes del Estado en la escuela. Somos ciudadanos que estamos representando al Estado en la escuela. Entonces, tenemos la obligación de promover la educación como un derecho, según la ley número 13.688, que dice que la educación es un derecho que tiene que ser accesible a todos los ciudadanos de nuestro país. Entonces nosotros tenemos que tener la responsabilidad que nosotros tenemos que hacer valer ese derecho y mis alumnos tienen el derecho de recibir las clases de arte que mejor pueda dar yo para ese curso, ¿sí? Porque es un derecho de ellos y yo tengo el deber y
la responsabilidad de llevarlo a cabo de la mejor manera posible, con la mayor calidad posible, porque estoy haciendo valer el derecho de ellos de tener educación artística esas 2 horas, ¿sí? Que se encuentran conmigo. Entonces realmente tiene valor. Si nosotros mismos no le damos valor a lo que hacemos, entonces somos un fracaso. Nuestra vida es un fracaso, porque si estudiaste una carrera, decidiste hacerlo, te preparaste para eso y después sos mediocre en lo que haces o te conformás con poco o no le das lo que merecen esos estudiantes o no haces el esfuerzo y te relajás y te haces un aprovechador del sistema educativo, entonces sos un fracasado. O sea, no estoy diciendo a usted que son fracasados, digo que si un docente que hace eso es un fracasado de su vida. O sea, ¿para qué vivir así? No sé, según mi filosofía de vida, si vos elegiste un trabajo, a lo mejor te querías hacer otra cosa. A lo mejor, yo siempre digo, no sé si capaz que si volviera a elegir, me encanta psicología, pero bueno, esto es lo que decidí, esto es lo que pude hacer, quizás, en las posibilidades que tenía, hice un profesorado, ¿sí? Entonces tengo que dignificar mi carrera, mi profesión, porque es algo importante. Pero si yo mismo la desprestigio, la pisoteo y no doy importancia a lo que hago, los demás tampoco le van a dar importancia, los alumnos no le van a dar importancia, los docentes de la institución, las familias. Entonces, realmente hay que valorizar el área específica de arte, todo lo que estuvimos viendo en la primera parte del año, la importancia que tiene lo que nosotros hacemos. 2, me fui de tema. Participar en la elaboración, implementación y ajuste del proyecto institucional, ¿sí? Nosotros tenemos la responsabilidad de participar y de autoevaluar ese proyecto institucional, ayudar a hacer una evaluación de si realmente va bien, si hay un ajuste, si puedo, en qué puedo implementar, en qué puedo elaborar, qué puedo contribuir, ¿sí? Proponer, interactuar, escuchar lo que están planeando hacer para ver cómo me puedo meter desde mi parte, desde el arte. 3, articular su tarea con otros integrantes del equipo. No tengo que trabajar solo, tengo que trabajar en equipo, tengo que interactuar con los demás y favorecer de este modo la trayectoria escolar de los alumnos y alumnas, ¿sí? Trayectoria escolar también es un término súper importante, trayectoria escolar. Los estudiantes tienen una trayectoria escolar. Toda esa trayectoria escolar es parte de su formación. Entonces, nosotros no tenemos que ver la enseñanza como fragmentada, decir, estos son mis alumnos, mis 2 horas. No, estoy en interacción con el resto de los equipos y planificando juntos y haciendo cosas juntos. 4, planificar, preparar y dictar clases. Tenemos la responsabilidad de planificar. ¿Qué quiere decir? Pensar con anticipación lo que vamos a hacer, no improvisar. Planificar, preparar la clase, ¿sí? Prepararla con anticipación. Y después ir y dictarla, hacerla, ¿sí? Llevarla a cabo y evaluar esa tarea que estoy haciendo. Y atender a las indicaciones que me puede hacer el equipo de supervisión, los directivos. 5. Hacerse cargo de las acciones acordadas en el plan de continuidad pedagógica. Lo que les decía, me toca una parte hacerme cargo del plan de continuidad pedagógica, ¿sí? Me toca dejar actividades porque voy a ausentarme, tengo que hacerlo. Si tengo que atender alumnos porque hay un plan de continuidad pedagógica, tengo que hacerlo, es mi responsabilidad. 6. Presentar por escritos las planificaciones a fin de facilitar el conocimiento y favorecer la construcción de la memoria didáctica de la institución. Nuestra planificación es un documento que la institución necesita para tener en su proyecto institucional, ¿sí? Y una planificación es la que se entrega en dirección y se deja, ¿sí? Y otra planificación igual la tengo que tener yo en mis manos cada vez que entro al curso para ir viendo lo que hice, lo que no hice, ir anotando, tachando, vi este contenido, modifiqué tal cosa, porque la planificación es algo para usar, ¿sí?
Una copia quedará sin uso en la escuela como una entrega burocrática, pero la planificación real es la que uso yo, modifico, voy tachando, voy indicando, diciendo esto lo modifiqué, hice tal otra cosa. Y también vamos a tener en las escuelas el libro, lo que llaman el libro de temas, que es ir llenando día a día lo que fui haciendo con mis alumnos, ¿sí? En cada curso. 6. Presentar por escrito las... ya lo dije. 7. Dar a conocer a los alumnos y a sus responsables los contenidos y expectativas del trabajo anual. ¿Sí? Es decir, cuando yo me presento al curso, tengo la responsabilidad de dar a conocer a ese curso cómo es mi área, educación artística, plástica visual, de qué se trata, qué vamos a trabajar durante el año, cuáles van a ser los objetivos, cuáles son los modos de trabajar, y eso también poder informárselos a las familias. 8. Organizar el aula y contribuir al ordenamiento de la escuela, la higiene y la seguridad. Los profesores de arte tenemos que tener en cuenta eso. Dejar el salón en condiciones, educar a nuestros alumnos para que contribuyan al buen uso de los materiales artísticos, al cuidado de los mobiliarios, a limpiar lo que se manchó, a tener en cuenta cuando van al baño no hacer un enchastre, bueno, diferentes cuestiones que en la parte de arte es bueno adquirir esos hábitos y mantener un espacio dentro de mi clase que sea para ordenar, para limpiar, para acomodar el salón, ¿sí? 9. Cumplir con el cuidado de los alumnos durante la entrada y la salida de los recreos. Eso ya se los dije también en la clase anterior. Tenemos responsabilidad en todo nuestro horario, de principio hasta que termine el horario y hasta que los alumnos salgan, de hacernos cargo y también de estar al cuidado en los recreos de nuestros estudiantes según los acuerdos institucionales. 10. Concurrir al establecimiento y permanecer en el establecimiento los días y los horarios que acordamos. Nosotros vamos a tener una declaración jurada, ¿sí? Otro término para tener en cuenta, declaración jurada de horarios y cargos. En esa declaración jurada, nosotros vamos a ir poniendo todos nuestros horarios laborales y eso se deja en cada escuela, ¿sí? Y es un documento, una declaración jurada, como lo dice la palabra, de nuestros horarios y cargos. Entonces, si yo me voy antes de mi horario de la escuela y no avisé, no hice un acta o no firmé que me iba anticipadamente por algún motivo, porque podría ser que, no sé, tengo un turno médico o tuve un problema, si no lo dejé constatado, entonces lo que es accidentes de trabajo no me va a contar, ¿sí? Nosotros tenemos una ART que nos cubre tanto para la entrada como para la salida del trabajo. Si yo estoy incumpliendo mi horario laboral, la ART no me va a cubrir el accidente que yo pueda llegar a tener, ¿no? En el hipotético caso, ojalá nunca pase, pero puede pasar eso, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado de los riesgos que indican salir antes de una escuela si no avisé. Y hay que cumplir con los horarios que tenemos, ¿sí? Y la carga horaria que tenemos. A veces sí hay acuerdos institucionales para adelantar horas, en secundaria sobre todo, cubrir a algún profesor que... Eso se deja sentado y se puede hacer, ¿sí? Pero no porque a mí se me ocurrió, bueno, no vinieron los chicos y me voy antes, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Asistir diariamente a sus obligaciones independientemente de la asistencia de los alumnos. O sea, si los alumnos no fueron a la escuela, vos tenés que asistir y cumplir con tus obligaciones igual, ¿sí? O en el periodo donde no hay alumnos, igual vos tenés que cumplir tu horario y tu trabajo, ¿sí? Integrar en el aula como eje transversal los acuerdos de convivencia. Tenemos que trabajar con los acuerdos de convivencia, con la convivencia entre pares, el respeto y todo lo que sean los acuerdos de convivencia que se hayan llevado a cabo en la escuela, en la institución. Va a haber un acuerdo de convivencia que yo lo tengo que tener en cuenta, recordar
Y también puedo hacer mi propio acuerdo de convivencia dentro del área de artística, que por ejemplo podría ser esto de limpiar el salón o cuidar mis materiales, guardar los materiales para no perderlos, o el compartir cuando alguien no tiene, ¿sí? O devolver lo que pedí prestado. Cuestiones así se pueden hacer acuerdos de convivencia y también eso es un modo de enseñar. 14. Observar y dar cuenta de cuestiones significativas en cuanto a la realidad de los alumnos. O sea, poder estar atentos a observar y saber qué es significativo para este grupo de alumnos en esta comunidad particular y hacer propuestas superadoras. O sea, partir de lo que ellos tienen y proponerles cosas que puedan superar su propia realidad, ¿sí? 15. Cumplir las indicaciones del equipo de conducción en el marco de acuerdos institucionales. Tengo que cumplir con las indicaciones del equipo de conducción. 16. Firmar y consignar la hora de llegada. Yo llego a la escuela, voy a tener un registro de asistencia del personal. Tengo que llegar y firmar ese registro de asistencia y poner el horario en el que llegué a la escuela, ¿sí? Habitualmente debería llegar 10 o 5 minutos antes, estaría bien, no 15 minutos después, ¿no? Así que eso también es importante y eso también se registra. Cuando llegaste dos veces tarde a la escuela, debería irte un ausente, ¿sí? Y tener ausentes sin justificación, varios ausentes sin justificación, trae también sus consecuencias. Acompañar rotativamente cuando hay que participar de actos patrios, públicos, desfiles, cuestiones que tengan que representar a la escuela. También podemos participar de eso y colaborar. 18. Coordinar acciones tendientes a fomentar el hábito de la lectura, la investigación y el uso de la tecnología. Nosotros como docentes de arte tenemos que fomentar la lectura, la investigación, o sea que el alumno tenga capacidad de investigación, de conocer, de informarse con lo que tiene a su alcance y de usar tecnología para la enseñanza, ¿sí? Tenemos que procurar eso. 19. Organizar la biblioteca del aula. Esto es más para las maestras. Nosotros no lo solemos hacer, pero sí llevamos libros de arte que los alumnos no tienen acceso y que los docentes de arte en teoría deberíamos tener algunos libros de arte en casa o láminas, cuestiones que puedan ver esto del libro de arte, de la reproducción de la obra, ¿sí? Más allá de lo digital, que también puedan tener contacto con el libro. 20. Cumplir y hacer cumplir las previsiones del plan de prevención del riesgo. Si hay un accidente, si hay, Dios no lo permita, alguna situación, no sé, un incendio, yo tengo que saber cómo actuar en ese plan de prevención de riesgo y soy responsable de hacer cumplir eso a mis alumnos y soy responsable de accionar como responsable en una situación extrema, ¿no? Que pueda pasar. Acá no pasa, pero en otros países o en otros lugares de nuestro país puede haber terremotos, puede haber tornados o cuestiones así que imprevistas y que conllevan un riesgo y bueno, y el docente tiene que hacerse cargo y saber qué hacer en esas situaciones. Acá no pasa, pero puede pasar que una escuela se inunde, puede pasar, como pasaba en la anécdota que contaba la compañera, no sé, pueden pasar muchas cosas que uno no planea y ahora mismo estamos viviendo una situación totalmente atípica donde tuvimos que elaborar un plan de acción ante esta situación para dar continuidad pedagógica a nuestros estudiantes. 21. Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones de la naturaleza socioeducativa y comunitaria, del reglamento y del proyecto institucional. Esto se repite un poco, por eso no lo marqué. Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del proyecto institucional, siempre y cuando sea en relación a nuestra naturaleza y la competencia de nuestro cargo, ¿sí? No es que me pueden asignar, bueno, vos hacete cargo de enseñar a leer, ¿no? Tiene que estar relacionado. Por supuesto, cada uno puede tener talento y si yo sé, a lo mejor, no sé, me ofrezco para pintar una pared, puedo ir y pintar, puedo colaborar con la escuela en otros roles que no sean profesor de arte, ¿no?
pero lo que sea de proyecto institucional y que se me encargue de hacer a mí tiene que tener relación con la naturaleza y la competencia que tengo yo en mi cargo. Y bueno, después el reglamento hace mención de otros cargos como el de preceptor, bibliotecario. Los preceptores y los bibliotecarios también son parte de las escuelas, pero bueno, esto lo pueden hacer una lectura ustedes por arriba porque bueno, no nos toca tan de cerca. Encargado de apoyo técnico, estos cargos no existen casi en ninguna escuela. Cargo técnico docente de base, tampoco existe mucho en algunas escuelas especiales. Así que bueno, el equipo de trabajo administrativo, auxiliares, que son los que se encargan de cuidar, limpiar y poner en funcionamiento y en estado las instalaciones y las dependencias, nuestras queridas auxiliares o llamadas porteras, también las cocineras, que se encargan de cocinar los alimentos para el comedor. También hay escuelas que tienen caseros, según donde estén. Por ejemplo, yo trabajo en una escuela rural que tiene caseras, una casera y un casero, o sea, viven en la escuela y cuidan la escuela. Eso también es un cargo que ya se está perdiendo, quedan muy pocos, pero es algo que da mucha particularidad y personalidad a la escuela, porque es como que la escuela tiene un dueño, no sé, es muy raro. Y es muy lindo a la vez, ¿no? Ellos tienen como una casita al lado de la escuela y ellos se encargan de ir cuidando la escuela, manteniendo el pasto y bueno, como en su momento esa escuela quedaba muy alejada, ahora no es alejado, de hecho yo vivo más lejos de Zárate que la escuela, donde está la escuela, el barrio de la Florida de Zárate, bueno, pero tiene sus caseros, también eso es otro rol que hay. Y bueno, después el capítulo 2 empieza a hablar de proyecto institucional, que ya estuvimos viendo, pero que lo vamos a repasar la próxima clase. Con esto, con las tareas docentes y con los comentarios que ustedes hicieron en la anterior clase, doy por finalizada la clase de este día 9 de octubre de 2020 y nuevamente doy apertura a que puedan participar comentando, ¿sí? Dejando alguna pregunta, alguna opinión, sobre todo aquellos que todavía no lo han hecho. ¿Sí? Si ustedes ya participaron del foro anterior, pueden dejar por lo menos un ok, profe, ya lo vi, gracias, o lo que sea, que a mí me da la pauta de que, bueno, ustedes miraron este video y que están atentos a las clases. Con esto cierro la clase diciéndoles que, bueno, la tarea docente es algo que requiere mucho compromiso y mucho compromiso moral, ¿cómo decirlo? Escondido, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué escondido? Porque cuando yo entro al curso estoy escondido de alguna forma del resto de la sociedad y nadie sabe bien lo que yo voy a hacer con esos alumnos en ese curso. Entonces, puede quizás venir un directivo a observarme, puede venir quizás algún inspector alguna vez a observar lo que yo hago, pero casi todo el tiempo pasa por una conciencia personal de cumplir con mi trabajo y de hacerlo lo mejor posible. Y casi nunca nadie me va a estar controlando. Va a ser una decisión de ser yo un buen profesional en mi tarea. Así que los aliento a hacer esa calidad de docentes que a ustedes les hubiese gustado tener cuando eran niños o adolescentes. Nos vemos la próxima clase, espero que anden todos bien. A mí el COVID me anduvo tocando de cerca, ¿sí? Tengo familiares cercanos con COVID, con los cuales yo estuve, así que estuve en aislamiento por prevención, cuidándome por las dudas. Estoy terminando ahora mi aislamiento de 15 días con toda mi familia por las dudas de haber estado contagiados, pero no tuvimos ningún síntoma. Así que bueno, gracias a Dios, tengo mi cuñada que estuvo bastante mal, pero se está reponiendo. Así que bueno, es como que esta realidad se va acercando cada vez más y va siendo cada vez más concreta. Y en este mundo tan raro que nos toca vivir, es bueno también ponerle énfasis a lo que hacemos,
a la satisfacción de lo que hacemos, a la valoración de lo que hacemos, aún en este contexto tan difícil que nos toca atravesar. Y ustedes como estudiantes poner la mayor de la energía en poder formarse de la mejor forma, ya desde ahora, su responsabilidad docente, aún en este contexto de decir, bueno, yo me quiero formar de la mejor forma, quiero ser el docente que necesito ser, adquirir la información que necesito adquirir, y bueno, y prepararse aún en este contexto, y bueno, más que nada desearles que estén bien, a pesar de estas circunstancias que nos tocan vivir y atravesar, que Dios los esté cuidando a todos. Nos vemos la próxima clase.